Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la tercera semana de la Cuaresma. Este martes es 10 de marzo. Nos ponemos a la escucha de la palabra de Dios que se proclama en la misa de hoy. El Evangelio es de San Mateo, del capítulo 18, los versículos 21 al 35, que dicen así: En aquel tiempo, acercándose Pedro a Juan, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Vamos a meditar este Evangelio, vamos a hacerlo en diálogo con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Y por eso empezamos diciéndole: Señor Jesús, se acerca Pedro a ti aquel día, y hay una pregunta que late en su corazón. Una pregunta que interesa mucho a cada uno de nosotros. No es una pregunta teórica, es una pregunta muy concreta de quien vive en medio de hermanos y experimenta de parte de ellos heridas, decepciones, roces, hay ofensas, palabras que duelen, gestos que hieren. Pedro quiere saber hasta dónde tiene que llegar su perdón. Quiere medirlo. Quiere saber hasta dónde llega su obligación, poniendo un límite. Por eso dice hasta 7 veces, que son muchas veces. En su interior, él piensa que ya eso es bastante, que eso sería ser muy generoso, perdonar 7 veces.
a un hermano. Sin embargo, Señor, tu respuesta rompe todos los cálculos. Le dices, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, no se trata de una cuenta, no se trata de una cifra exacta que tú puedas poner como máximo. Decir hasta 70 veces 7 quiere decir que tú, Señor, nos dices que el perdón en el reino hay que darlo siempre. No se puede medir, no se puede calcular, no se puede administrar con una prudencia humana. El perdón que tú enseñas, Señor, nace de un corazón que, habiéndose entregado al reino, ha aprendido a amar como Dios ama. Y el amor de Dios es así, sin límites. Dios perdona siempre. Señor Jesús, ¿cuánto nos cuesta entender esto? Tenemos una memoria enferma, una memoria que siempre recuerda para nuestro daño. Recordamos las ofensas para torturarnos con el rencor, para alimentar en nosotros el deseo de venganza, para continuar lamiendo nuestras heridas, incapaces de tomar conciencia de que el pasado pasó. Y si me produjo sufrimiento ayer, no tiene por qué seguir produciéndome dolor hoy. A veces, Señor, repetimos las ofensas dentro del corazón, como si se tratara de una herida que no queremos cerrar, no queremos que cicatrice. La memoria la remueve, la hiere. Decimos que hemos perdonado, pero queda algo dentro de nosotros que no se ha curado totalmente. Queda una sombra, a veces más que una sombra, una dureza. Pero tú, Señor, nos hablas siempre del perdón, de un perdón generoso, de un perdón que brota del fondo del corazón, que no es un olvido superficial. Tú no nos has dicho que olvidemos, has dicho que perdonemos. Y el perdón es lo que libera nuestra alma. Y el perdón es la renuncia consciente y libre a la venganza, a devolver mal por mal, a querer cobrarnos ojo por ojo y diente por diente. Señor Jesús, para que lo comprendiéramos mejor, tú narras una parábola. La parábola del rey que decide ajustar cuentas con sus criados y aparece un hombre que debe una deuda absolutamente inverosímil, disparatada. Ningún criado puede deber a su señor 10.000 talentos, cuando un talento es una cantidad de metal preciosa de cerca de 14 kilos. Ningún hombre podría pagar esa cantidad en toda su vida. Por tanto, el criado aquel no tiene salida, no tiene defensa, no puede justificar nada. El rey, en la lógica de aquella época, trata al menos de recobrar parte de lo que se le debe. Y para ello, todas las posesiones de aquel hombre primero, después su propia persona, vendido como esclavo, y después su mujer y sus hijos, su familia que él depende, todos vendidos como esclavos para recuperar una pequeña parte de la deuda que aquel hombre tiene contraída con él. Es decir, se trata de que en estricta justicia aquel rey quiere cobrarse la deuda. Señor, pero aquel hombre hace lo único que puede hacer, se arroja a sus pies, no discute que debe aquella cantidad, no protesta, solo suplica. ¿Pero qué es lo que suplica? ¿El perdón? No, Señor, tú nos dices que aquel hombre suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo.
¡Qué extraordinario, Señor! Si ya sabemos que es imposible pagar una deuda de 10.000 talentos, ¿cómo aquel hombre pide paciencia? Y entonces, Señor, aquel rey decide no tener paciencia. No quiere decir que trate de ejecutar lo que ha decidido. Al contrario, se ha compadecido de aquel hombre, que tiene familia, que tiene mujer, que tiene hijos. No le concede paciencia, no le concede tiempo. No es que le aplace el pago por mucho tiempo, o por un tiempo indefinido, pero subsistiendo la deuda. No, hace algo mucho más grande. Le perdona toda la deuda. Aquella carga inmensa desaparece por un acto de la misericordia del rey. Pedía paciencia, se le concede el perdón absoluto y completo de toda la deuda. Señor Jesús, nos estás hablando con esto del mismo Dios, tu Padre. Tú nos estás hablando y revelando cómo Dios actúa con nosotros. La deuda inmensa que tenemos con Él son los pecados, porque el pecado es ofensa infinita a la bondad y a la majestad de Dios. Imposible que pudiéramos pagar o reparar las consecuencias. Imposible. Nuestra salvación, por tanto, no viene de la justicia, nuestra salvación viene de la misericordia infinita. Pero, Señor, aquel hombre concede el perdón total, pero el deudor no le ha pedido el perdón. ¿Cuántas veces, Señor? Y tú también nos revelas eso. Queremos estar en regla con Dios, no perdonados, sino no tener que deber nada, pagarlo todo. ¿Cómo nos cuesta seguir siendo deudores perdonados, pero deudores, y de ver la vida, y de ver la felicidad, y de ver todo a Dios como un don que es? Pero el hombre, el deudor de la parábola, cae en ese error, en querer devolver la deuda que ya no existe. Se trata ahora de recaudar la mayor cantidad de dinero posible para ir pagando la deuda, y al salir de junto a su señor encuentra un compañero que le debe 100 denarios. Una pequeña deuda que perfectamente con un poco de paciencia, ahorrando, podría saldar. Sin embargo, aquel hombre, el deudor perdonado, lo agarra, lo estrangula con sus manos, le dice: págame lo que me debes. Hace un momento estaba arrodillando, pidiendo misericordia, y ahora él se vuelve implacable con un compañero suyo, con un igual. Y el compañero repite casi las mismas palabras que él ha pronunciado hace un momento. Le pide también paciencia. Y fíjense que en ese caso la paciencia funcionaría. ¿Por qué? Porque sería posible para él terminar pagando la deuda. Él tendría que ser generosísimo como lo han sido con él el Señor. Pero su corazón se ha cerrado. ¿Nos recuerda la misericordia que acaba de recibir? ¿O acaso tenía tanta prisa de salir de la presencia de su Señor que no ha escuchado las palabras de éste? Estaba solamente pensando en lo que acababa de pedir, paciencia, y como ha sido soltado y liberado, piensa que no ha sido perdonado, sino que ha sido aplazada la sentencia de su condena. Señor Jesús, este retrato
refleja, pinta perfectamente la ambición de muchos de nosotros, pecadores. Nosotros que hemos recibido tantísimo de Dios, que hemos sido perdonados tantas veces de deudas imperdonables, no una, Señor, infinidad de veces en nuestra vida. Nos hemos acercado a ti, Señor, en el sacramento de la penitencia, en la oración, en los momentos de debilidad y en los momentos de arrepentimiento. Hemos experimentado, Señor, tu paciencia infinita que no se acaba jamás. Sin embargo, Señor, seguimos siendo duros con nuestros hermanos. ¿Por qué, Señor, esa dureza tan grande que empleamos con los otros? Nos cuesta comprender que quien ha sido perdonado tantísimo debería convertirse en un hombre misericordioso, que perdonara con la misma generosidad. Pero nos cuesta, Señor, mirar a los demás con los ojos con que Dios, nuestro Padre, nos mira a nosotros. En la parábola, Señor, los compañeros de aquel hombre están consternados, no entienden cómo ha podido pasar aquello y van inmediatamente afligidos a contarlo a su Señor. Entonces el rey vuelve a llamar a aquel siervo que no tiene entrañas y le dice unas palabras que quizás le llenan de pavor en aquel instante. Le dice: siervo malvado. Qué terrible escuchar de la boca de ese señor, de ese rey, esa expresión que condena: siervo malvado. Toda aquella deuda te la perdoné porque me rogaste. No va a condenarlo por la deuda antigua, esa, cierto, estaba perdonada. Lo va a condenar por no haber dejado que el perdón recibido cambiara su corazón. Por eso le añade: ¿no deberías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Eso es lo que importa, eso es lo único que pediría el Señor, que la compasión fuera general, en su ámbito, en su reino, en su señorío, que Él perdonaba muchísimo para que todos fueran capaces de perdonar un poquito. ¿No deberías tú tener también compasión de tu compañero? Señor, esa pregunta resuena hoy también en nuestros oídos. Nosotros deberíamos tener compasión de todos aquellos que nos han ofendido, aunque no estén arrepentidos, no hace falta, basta con que sean nuestros deudores para que nosotros perdonemos sus deudas. Deberíamos, Señor, aprender a mirar las heridas ajenas con un corazón más humilde, más amplio y también más agradecido. Señor Jesús, el perdón cristiano no nace de una fuerza psicológica especial que nosotros tengamos. Nace de una convicción, nace de nuestra voluntad, nace de nuestra memoria sanada, de nuestra memoria agradecida. Quien recuerda constantemente, no las ofensas recibidas, sino que se esfuerza por recordar constantemente los perdones recibidos, ese aprende poco a poco a perdonar. Insisto, Señor, no a olvidar, eso no lo dices tú nunca. Pero el recuerdo desagradable se irá arrinconando poco a poco, sumergido en esa hondura del mar de nuestra memoria, para que yo no aflore a la superficie nunca más. Por eso, Señor, el verdadero camino
del perdón comienza siempre delante de ti. Cuando nos ponemos, Señor, en tu presencia, cuando reconocemos nuestra pobreza, cuando vemos nuestra vida a la luz de tu misericordia, entonces nuestro corazón se ablanda. Entonces podemos comenzar a comprender a los demás y quizás a comprender angustias que ni siquiera nos imaginamos, remordimientos que no dejan traslucir, ansias de fraternidad, de ser perdonados en sus deudas. Comienzo a comprender a los demás, tratando de sondear en mi propia alma y comprendiéndome a mí mismo. Entonces, Señor, las ofrendas ya no duelen tanto. Entonces, Señor, las ofensas recibidas pierden ese veneno. Y al final de la parábola, Jesús, tú pronuncias unas palabras que no podemos nosotros suavizar. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. De corazón, no se trata de un perdón superficial. No se trata de una fórmula pronunciada con los labios, yo te perdono. Tú hablas de perdonar de corazón. Un perdón que nace de lo profundo del alma, nace de la fe. Un perdón que necesita seguramente un tiempo de oración, un tiempo de lágrimas, un tiempo quizás de luto por mí mismo que sufrió, pero que termina liberando el propio corazón. En primer lugar, termina, Señor, liberando el propio corazón del resentimiento que albergábamos. Señor, tú conoces nuestras heridas, nuestras resistencias, sabes que a veces nos parece que hay ofensas, que es demasiado difícil perdonar. Por eso te pedimos hoy una gracia que sólo puede venir de ti. Enséñanos a perdonar como tú perdonas. Enséñanos a sanar nuestra memoria. Enséñanos a recordar todo el perdón que hemos recibido. Que esto nos haga más humildes, más comprensivos, más pacientes con los demás. Y cuando, Señor, me cueste mucho perdonar, cuando sienta que el corazón se me revele, se endurezca, recuérdame entonces aquella deuda inmensa que tú borraste de mi vida. Recuérdanos a cada uno de nosotros que vivimos cada día sostenidos y alimentados por tu misericordia. Entonces, Señor, quizás, tal vez, mi corazón aprenda poco a poco el lenguaje del reino, el lenguaje del perdón sin medida, del corazón magnánimo, el lenguaje de la compasión, de un amor que como el tuyo siempre está dispuesto a comenzar a recorrer de nuevo el camino del perdón. Así sea. Mis hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.